Ahora le vienen con el cuento a uno de que la Amazonía es un patrimonio de la humanidad y no de los países que están en la Amazonía. Claro, les interesa tener ese derecho para poderse ir llegando a la Amazonía colombiana, para hacer ovejas Dolly, para hacer rosas para los cuales tenemos que pagar en nuestra producción los derechos de patentes, o para sacar los medicamentos a partir de la biodiversidad nuestra y los conocimientos tradicionales de nuestros indígenas. El derecho vernáculo que llamamos, en donde eso sí, no hay biopiratería. No hay biopiratería, no hay piratería para los conocimientos tradicionales, no hay biopiratería para todo lo de la ciencia, esa de la parte naturista, que significa un mercado entre 50.000 y 100.000 millones de dólares anuales, que son simplemente nuestros conocimientos tradicionales de los chamanes, de nuestros médicos brujos, de esa tradición oral que se ha venido transmitiendo. En ese tema va a venir Álvaro Cerda. Álvaro hizo un doctorado donde escribió un libro que se llama El conocimiento vernáculo. Y Álvaro va a venir, profesor de la Universidad Nacional también, que me siento muy orgulloso de eso, egresado de la Jorge Tadeo Lozano originalmente, es decano de la Facultad de Ciencias Económicas y que nos va a venir a exponer su libro sobre el conocimiento vernáculo, sobre todo el tema de la biodiversidad, sus efectos sobre la economía, sus efectos sobre la salud, sus efectos sobre la social y el tema de los conocimientos tradicionales. Entonces allí vamos a tener a Álvaro Cerda en ese tema. Nos faltan dos temitas, estamos en el tiempo de la exposición. El primero es, en 1945, los Estados Unidos con sus aliados ganaron la Segunda Guerra Mundial. Dentro de esa Segunda Guerra Mundial, tal vez el sector más importante que allí existía era el sector que les dio la alimentación. La alimentación a todos los que estaban en guerra, los norteamericanos y los países aliados. Y ese sector cobró una importancia sustancial dentro del Congreso norteamericano y planteó desde ese entonces que el problema de la agricultura no era un problema económico del sector agropecuario, sino era un problema fundamentalmente de seguridad nacional, de seguridad alimentaria. Y desde ese entonces hasta ahora se ha permitido en la economía internacional la existencia de subsidios, la existencia de ayudas internas, la existencia de que los excedentes con esos subsidios y ayudas internas se puedan exportar, porque es un tema de seguridad alimentaria, porque si no tienen alimentos pierden la próxima guerra. Lo adoptó el derrotado en la Segunda Guerra Mundial, Japón, lo adoptaron los ganadores derrotados de la Segunda Guerra Mundial, unos derrotados como Alemania y otros ganadores como Francia, porque consideraban que un tema sustantivo era el de la seguridad alimentaria para sus países y por eso no se trata como un tema económico. Ese tema, que el problema necesita plata, son 1.000 millones de dólares diarios que se dan en subsidios, más los subsidios a la tecnología, más los subsidios al desarrollo tecnológico. Y ese tema es un tema que poco tiene que ver con los países en desarrollo. Con todos los convenios internacionales que estamos firmando, aquí el tema es económico. Y nos han convencido con el cuento que como hay subsidio en otros países, pues importemos trigo, traigámoslo todo, porque en el corto plazo, en vez de comernos un pan, nos podemos comer 3 porque van a estar más baratos. Entonces vamos a tener una sociedad de gordos y obesos. Pero como ese no es el tema, como el tema es cómo vamos a hacer para crear los equilibrios entre el campo y la ciudad, cómo vamos a hacer para detener las migraciones, cómo vamos a tener mínimamente una soberanía alimentaria para evitar crisis alimentarias como las que se produjeron hace 3 años. Y cómo si no tenemos chequera vamos a dar subsidios para el desarrollo. Y cómo vamos a pensar en un campo equilibrado con la ciudad en el largo plazo,
pues son temas que vamos a tratar profundamente acá. Los vamos a tratar con uno de los autores del libro de Luis Jorge Garay, Fernando Barberi y otros investigadores muy eminentes que fueron los que hicieron la investigación para cómo se iba a incorporar Colombia en el Tratado de Libre Comercio y tanto de la Unión Europea como el Acuerdo de Asociación, Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, como el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, y por decir la verdad los votaron a todos. Pero eran funcionarios del gobierno, no Luis Jorge, pero Fernando trabajaba en eso. Y nos va a acompañar ahora a contarnos cuáles fueron esas condiciones que mencionó. Y por otra parte, va a estar aquí el profesor Aurelio Suárez, de lo que se denomina el Movimiento de Salvación Agropecuaria, que nos contará un poco sobre esos temas. Este tema de soberanía, seguridad alimentaria, es un tema de la mundialización que es profundo y que es importante. Finalmente, esto de la seguridad inversionista va a ser dramático en los próximos años para el desarrollo sostenible. Vamos a tener una inversión extranjera directa muy importante en el sector primario minero de la economía y petrolero. Y ese sector primario y minero tendrá toda la seguridad jurídica. Esa seguridad jurídica implicará que si les cambian las reglas de juego, ellos no tendrán que cumplir con nada. Y lo importante es que vamos a tener que analizar el tema del desarrollo sostenible, de cómo esos señores no pueden venir simplemente a depredar, sino tienen que crear una seguridad para el desarrollo sostenible. Pero afortunadamente durante los próximos años a esas inversiones extranjeras y a esos derechos infinitos que le hemos creado, le planteamos para defendernos desde el punto de vista del nuevo gobierno a una experta en cuidar tiburones, es decir, la ministra del Medio Ambiente, que es experta en cuidar tiburones y que ahora va a cuidar los tiburones de la inversión. Entonces este tema del desarrollo sostenible es un tema que se vuelve fundamental en el futuro porque nosotros lo que tenemos es recursos naturales no renovables. ¿Cómo los vamos a reemplazar cuando se acabe? Y además en un país como el nuestro, que tiene poquito de todo, pero tiene todo de todo, pero si tenemos poquito de todo, se nos acaba rápido, ¿no? Que las reservas internacionales de Venezuela, ese país que tiene todo de verdad, y también muchos venezolanos, esas reservas internacionales son de 150 años. Las reservas nuestras, optimistamente decimos que llegamos al 2020. Y son recursos naturales no renovables, es decir, que se acaban. ¿Cuál es la política que vamos a hacer para el desarrollo sostenible y cómo se va a plantear? Allí nos va a acompañar, espero que sí, no me ha contestado, pero de todas formas tal vez quien diseñó la política más seria de desarrollo sostenible en Colombia, que es el doctor Julio Carrizosa Umaña, director del entonces Ministerio de Medio Ambiente en Inderena y ahora y director del Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia. Pero también sobre cambio climático. Entre el cambio climático, Kioto, tantas otras cosas, que en los tratados de libre comercio ustedes saben que nosotros firmamos Kioto, ¿verdad? Saben que nosotros firmamos el Tratado de Cooperación Amazónica. Saben que por el tratado, si nosotros violamos Kioto y violamos el Tratado de Cooperación Amazónica, nos pueden sancionar. Saben también que los Estados Unidos de Norteamérica no firmó Kioto. Saben que los Estados Unidos de Norteamérica no es parte del Tratado de Cooperación Amazónica. Saben que si ellos violan el convenio de Kioto y el Tratado de Cooperación Amazónica, nosotros no los podemos sancionar. Entonces estos temas se vuelven temas interesantes en el análisis y profundos en las preguntas que tenemos. Y ahí nos va a acompañar un investigador que accidentalmente es rector de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Es un físico, es un matemático, es un investigador social, es un hombre que ha manejado multinacionales de mucha seriedad, que fue ministro en diferentes gobiernos de la parte energética y de la parte de transportes, que es su rector. Yo soy una OPS, es decir, una orden de prestación